Pero pues, internacional. ¿Cuál? El del corredor, ¿lo puedo poner? ¿Te acuerdas que tú no lo pones? No me acuerdo. La chopa. Ay, está al lado. Al lado en el bolso. Diapositivas sobre las fiestas, estas en sistema hormonal femenino, no femenino, modificación de gestación, que gestación. ¿Qué hora naciste? A las 9 de la mañana, no, tiene rato, está jodiendo, chico. Te echaron tu primer baño y todo. Un bañito.
baño, mami? ¿Está ahí? No, agarra un baño. Por favor, disculpa, pero... Empezó tu clase, ¿sí eso? ¿Y qué le ibas a dar? ¿Ella espera? Sí, pero es que tengo poca batería y aquí está... Aquí está pegado directo. Pero si supiera que sí, me eché una dormidita muy sabrosa de 2. Y este corcho, de la verga que tiene desde hace más de un año aquí. Ni sepa qué coño sacó esto también. Supieras que la negrita me dijo que estuvo rato tocando, que para orinar y que no le abría. Bueno, probablemente estaba genial. Ajá. Sí, lo que es que tengo que instruirlo que cuando no les abra, que yo esté solo, pasen, porque es que estoy dormido, yo les dejo la puerta abierta. Y yo voy a tener que de verdad hacer un tratamiento porque no estoy aceptando desodorante, por lo menos me estoy echando este Brina tuyo, tengo violín. No sé qué pasa. Se está desarrollando de nuevo. Vergas. No, o sea, el que me sirve ahorita, el que compré, que siempre me ha servido, el Dioxón. Pero aquí estoy podrido con violín. No entiendo. ¿Será que tengo que limpiarme el cuerpo? O sea, depurarme. Usa tu desodorante.
Usa tu desodorante. ¿Cuál? No tenía un desodorante para ti. El negro de la violín, eso, ese que está usando. Ah, Y así ha habido un verguero. ¿Sabes cuánto es un camello? Tenés que volverlo a comprar. Hasta, Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda André Prado, asesor académico del Centro de Capacitaciones Internacional Público-Privada Galenos. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso. La ponencia de esta noche estará a cargo del ponente, Dr. Ávila Milton. Antes de comenzar con la ponencia, le dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos apagados durante la ponencia, a menos que el ponente lo solicite. Para los participantes que deseen solicitar la certificación, materiales de estudio y la grabación del curso, les estaré dejando el número de contacto por el chat. Todas las dudas que tengan, responderá el ponente al finalizar el curso. Muy buenas noches con todos. Le doy el pase a su ponencia. Doctor Ávila Milton, Muy buenas noches, puede dar inicio a gracias. su clase. Muy bien, ¿se escucha? ¿Se logra escuchar adecuadamente? sí, doctor, se escucha bien. Bien, muchísimas gracias. Muy amables. Bien, nuevamente es un grato placer justamente dirigirme a cada uno de ustedes en una nueva ponencia con respecto a este segmento de la parte de fisiatría y fisioterapia. Entonces, vamos a hablar el día de hoy de un tema muy particular y muy interesante, que se divide en dos sesiones. Esta es la primera sesión donde vamos a hablar sobre todo de lo que es el segmento ginecobstétrico, en este caso, el suelo pélvico. Ya, vamos a hablar de lo que es el suelo pélvico, vamos a hablar de los medios físicos que se pueden, en este caso, utilizar ya en el proceso de rehabilitación del piso pélvico. Ya nos vamos a referir a ese punto. Vamos a hablar cuáles son los medios físicos que se pueden utilizar, ya cuáles se pueden escoger al momento de realizar alguna fisioterapia. ¿Listo? Entonces, vamos a ir viendo entonces cada uno de estos segmentos, vamos a ir mencionándolos, vamos a ir ahondando un poco en el tema para que se pueda entender a cabalidad y pues nos sirva como un parámetro para podernos ubicar en el momento de tener un paciente con un problema de suelo pélvico. ¿Listo? Bien, es un tema sumamente interesante, lo vamos a realizar de esa forma y al final vamos a ver unos videitos orientadores ya de las nuevas tecnologías que existen sobre lo que es la rehabilitación del piso pélvico y esos agentes físicos que se van utilizando. ¿Ya? Bien, vamos a compartir entonces la presentación y pues vamos a comenzar con el mismo. Bien, cualquier consulta, pregunta, ya comentario que tengan, estoy siempre atento al chat y bueno, pueden escribir el momento que quieran, el momento que se les venga la pregunta, el momento que quieran, en este caso, colocar alguna duda, ya. Obviamente ese rato tal vez no lo responda inmediatamente, pero al final estaremos leyendo estas preguntas para que se pueda desarrollar, o sea, y se pueda disipar totalmente las mismas, ¿ok? Bien, sin más ni más, entonces arranquemos la sesión el día de hoy. Sean todos bienvenidos. Vamos a ver y bueno, vamos a ubicar en este caso el tema. El tema de hoy es agentes físicos, ya, agentes físicos en el proceso de rehabilitación del piso
pélvico. O sea, ¿cuáles son los agentes físicos? Vamos a darnos una pequeña introducción a qué es lo que se refiere con esto, ¿ya? ¿Cuál es el proceso de rehabilitación que hay en el piso pélvico? Y por último, pues, en este caso, a inicio, pues vamos a tener que ahondar de qué es el piso pélvico para poderlo tratar, ¿no? Entonces, lo primero, miren, si vamos en este caso, en este orden, agentes físicos, luego el proceso de rehabilitación y por último piso pélvico, pues no se va a entender muy bien. Primero vamos a ir por lo que es el segmento del piso pélvico, nos vamos a referir al mismo, luego a lo que es el proceso de rehabilitación y los agentes físicos que se pueden utilizar. Entonces, de esa manera voy a considerar algunos puntos importantes para el desarrollo de este tema. Uno, introducción y definición. Vamos a dar un pantallazo general de lo que se va a revisar. Ya un pantallazo general de una forma lo más puntualmente posible. Vamos a hablar después de la anatomía del suelo pélvico, ya porque es totalmente importante saberlo. Y bueno, su descripción estructural y funcional del mismo, la rehabilitación del piso pélvico, pero esto en miras de lo que son las disfunciones que tiene este piso pélvico, es decir, ¿cómo hacemos la rehabilitación? ¿En dónde? ¿En qué situaciones? Ya estas nos van a llevar a lo que son las indicaciones para este tipo de rehabilitación, ¿no? Y por último, los agentes físicos que se puede utilizar, ¿ya? Entonces vamos a hablar de todo este temario sumamente acortado, pero lo más puntualmente posible. Bien, comencemos entonces. A manera de introducción, el suelo pélvico, ¿ya? O en este caso también llamado periné, ¿listo? O diafragma pélvico o diafragma inferior, tiene varios nombres, ¿ya? Está conformado prácticamente por un segmento osteofibroso muscular, ¿listo? Osteofibroso muscular, es decir, hay componentes óseos, ¿ya? Ligamentarios, musculares, que pueden ser lesionados, ¿ya? Por el pasar del tiempo, por algún trauma, por alguna lesión, ¿ya? Por fenómenos fisiológicos, ya como es el caso del parto, es un proceso totalmente normal en la mujer, pero que suele debilitar prácticamente este diafragma, ¿no? Entonces, un suelo totalmente debilitado nos da esa disfunción, que significa que básicamente este suelo pélvico no va a cumplir la función que en este caso se requiere. Entonces es un problema de salud frecuente, bueno, oculto, ya que deteriora la calidad de vida, ya no es nada bonito que en este caso el útero salga por la vagina, ya un prolapso prácticamente vaginal, o no es nada agradable y aún más todavía peligroso que el recto se vaya por la columna anal, ¿cierto? Un prolapso rectal, o sea, el descenso de vejiga, ¿ya? Entonces, ya con esto nos estamos dando cuenta que había sido totalmente importante, ¿ya? El suelo pélvico en la fijación de estos órganos intrapélvicos, no solamente en la mujer, sino también en el varón, ¿no? En el varón, obviamente, hay problemas a nivel prostático, ¿listo? Así también a nivel proctológico, pues hablamos desde el punto de vista de lo que es el recto también en este trajín, ¿no? Entonces, miren, limita la autonomía, ya necesita justamente ayuda prácticamente el paciente que suele tener una disfunción del suelo pélvico. Repercute en el ámbito psicosocial porque este diafragma no va a colaborar a cerrar algunos esfínteres, entonces va a haber fuga, ¿ya? Fuga involuntaria de ciertos emuntorios, ¿ya? Por ejemplo, puede haber un rebosamiento de lo que es las heces, ¿ya? Puede haber una incontinencia, ¿ya? Una incontinencia urinaria, entonces... O sea, nada agradable, ¿no?
bueno, en el mismo punto en la mujer que sufre aún más porque hay 3 orificios en este punto, ¿ya? El segmento sexual también llega a estar afectado. Ya vamos a hablar de la dispareunia, vamos a hablar de los puntos donde más se anidan este tipo de dificultades. Bien, entonces ya sabemos que hay un problema. Para ese problema existen soluciones, ya desde el punto de vista quirúrgico, ya desde el punto de vista a veces medicamentoso, ya, pero aquí juega un rol importante la kinesiología y la fisioterapia, ya. Entonces, prácticamente se utilizan agentes físicos para ello, ya, para coadyuvar, para ayudar, mejor dicho, a, en este caso, restablecer la normalidad en este suelo pélvico. Entonces, ¿qué son estos agentes físicos que pueden ayudar al tratamiento, ya, o restablecimiento del suelo pélvico? Son la energía y los materiales que se van a aplicar a los pacientes para ayudar en su rehabilitación, ¿ya? Si hablamos de energía, pues muchas veces nos vamos a dar cuenta que hay, en este caso, agentes físicos, ya que pueden coadyuvar también en este punto. Por ejemplo, estos agentes pueden incluir, como es el caso del calor, frío, el agua, ya, la presión, el sonido, la radiación electromagnética y las corrientes eléctricas, ¿ya? Entonces, todo eso se puede aplicar en el paciente, pues, para poder rehabilitarlo. Obviamente no estoy diciendo con eso que todo esto se utiliza en el suelo pélvico, no. Entonces hay que saber escoger la herramienta, el agente físico adecuado para diferentes segmentos. Por ejemplo, miren, hay agentes físicos para la musculatura de los miembros apendiculares, o a nivel de lo que es la musculatura abdominal, ya con estas cintas kinesiológicas, ya, que hay de diferentes tipos, tamaños, ya, y bueno, que tienen diferentes finalidades, ¿no? Sobre todo para lo que es la contención en la longitud de lo que es el músculo. Bien, en la isometría. Entonces también se pueden hacer algunos movimientos activos y pues en este caso también se puede utilizar lo que es las corrientes eléctricas. Entonces, basándonos en esto, hay categorías que presentan estos agentes físicos. Entonces, las categorías son 3: térmicos, mecánicos y electromagnéticos. O sea, todo lo que hemos nombrado se pueden agrupar en estas 3 categorías. El térmico, por ejemplo, se pueden utilizar agentes de calentamiento profundo, agentes de calentamiento superficial, ¿ya? Agentes de enfriamiento, ¿listo? Entonces se puede utilizar todo eso. Los ejemplos clínicos: ultrasonido, diatermia, bolsa caliente, bolsa de hielo, ¿ya? Entonces se pueden utilizar. Mucho ojo, recalco nuevamente, no estoy mencionando todavía lo que se va a utilizar en el suelo pélvico, ¿ya? Esto para, en este caso, no confundir. Mecánicos, también se puede utilizar la tracción, una tracción mecánica, la compresión por medio de un vendaje, el agua, ya que en este caso la acuoterapia o hidroterapia, ya dentro del mismo, que sirve para reblandecer prácticamente articulaciones, el mismo sonido, ya el ultrasonido, que hay ciertos segmentos donde se utilizan ondas de choque, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, se puede utilizar un montón de herramientas. A nivel electromagnético están los campos electromagnéticos y en este caso las corrientes eléctricas. Y aquí el uso de los TENS, que es en este caso importante también, que es la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, ¿no? Por medio de lo que son el uso de los electrodos. Bien, entonces hasta ahí yo creo que vamos bien. Bueno, entre lo que son los agentes físicos, ya estos agentes físicos nos van a ayudar para reducir la inflamación del tejido, ayudan para acelerar la curación del tejido,
alivian el dolor, ¿ya? Y altera la extensibilidad del colágeno o modifican el tono muscular, ¿ya? Ya nosotros vamos a estar utilizando algunos de estos puntos, ¿ya? Para, en este caso, especificar el tratamiento a nivel de lo que es el suelo pélvico. ¿Listo? Entonces, ahora, el suelo pélvico es un segmento mayoritariamente, en este caso, ligamentoso y muscular. ¿Listo? Entonces nos vamos a referir sobre todo a aquellos efectos de esos agentes físicos que van a coadyuvar a lo que es, en este caso, la modificación del tono muscular. ¿Listo? Entonces, para ello, pues habrá entre lo que es la alteración del tono en una hipertonía, ¿ya? Con el objetivo de reducir el tono. Aquí se pueden utilizar agentes como el calor neutro, la crioterapia prolongada, la biorretroalimentación, ¿ya? Con, en este caso, electromiografía, ¿ya? Sobre lo que son los músculos que van a intervenir en la hipertonía. ¿Listo? Entre ellos se prefiere hacer también, en este caso, sobre todo lo que es el calor neutro, ¿no? Aquellos agentes contraindicados para para lo que es la hipertonía, es el enfriamiento rápido de los músculos agonistas, ¿ya? Entonces, a veces se utilizan esos sprites que van enfriando sin, en este caso, medir el tono de, en este caso, el músculo comprometido. En hipotonía, pues vamos a aumentar el tono y esto ya se puede hacer de manera distinta. Si para una hipertonía utilizamos calor neutro, para esta podemos utilizar enfriamiento rápido, ¿ya? También electroestimulación, pues si es hipotónico, pues prácticamente la tensión, el tono muscular, pues está totalmente, bueno, está disminuido y por ende, pues se tiene que estimular, ¿no? A nivel de lo que son las motoneuronas que llegan hasta la fibra muscular. También por biorretroalimentación de electromiografía sobre esos músculos agonistas. Agentes contraindicados, la termoterapia, que en este caso pues, es aplicar calor en el lugar, ¿no? Y tono fluctuante, aquellos que pueden aumentar y disminuir el tono ya de manera, en este caso, oscilante o intermitente, ¿ya? Lo que se trata de hacer con este tipo de tratamiento es normalizar el mismo y se puede utilizar electroestimulación funcional, ¿no? Bien. Entonces, hasta ahí yo creo que vamos bien. Luego vamos a ver casos específicos, ¿ya? Casos específicos. Habíamos mencionado que hay segmentos que sirven para aliviar el dolor, ¿no? Pero prácticamente no son parte, en este caso, de la disfunción de suelo pélvico, por si acaso. Ya enseguida bueno, ya más adelante vamos a responder a todas las preguntas que hayan, pero ya estoy viendo las inquietudes y eso es bueno. Eso es bueno realmente. Bien. Contraindicaciones en agentes físicos. No son contraindicaciones absolutas, ¿ya? Sino son contraindicaciones que hay que tomarlos en cuenta, ya como en el campo de la medicina nada es absoluto, se debe tomar lo que es el riesgo-beneficio, ¿ya? Sobre todo en este punto, que es a nivel de lo que es el embarazo, ¿ya? En el embarazo hay que tener mucho cuidado en el uso de estos agentes físicos, ¿ya? Porque hay un músculo que no podemos controlar, ¿ya? Que no podemos controlar fácilmente, que es el útero, ¿no? Entonces, el útero puede sufrir hipotonía o hipertonía, ¿ya? Y pues nosotros modificando el suelo pélvico podemos afectar justamente este punto. En neoplasias malignas, ya como los sarcomas, ya en marcapasos u otros dispositivos electrónicos implantados, esto hay que tener mucho cuidado. Recuerden muy bien que los marcapasos, en este caso externos, implantados a nivel intradérmico, pues controlan justamente el impulso eléctrico cardíaco, ¿no es cierto? Entonces, estos marcapasos pueden tener alguna alteración utilizando estos agentes físicos. Peor aún si se utiliza electroestimulación,
alteración de la sensibilidad y pues en alteración de la función mental. ¿Listo? Aquí obviamente no vamos a tener pacientes colaborativos. Y bueno, la alteración de la sensibilidad, pues también en el sentido de que pueda suceder, tal es el caso de aquellos que se utilizan por calor o enfriamiento, ¿no? Si hay una alteración de la sensibilidad, pues no vamos a tener una colaboración puntual de lo que es el paciente. Bien. Con esta breve introducción y alguna definición ya compartida, pues vamos con lo que es la anatomía del suelo pélvico. ¿Listo? Vamos con la anatomía del suelo pélvico. Cuando nos referimos al suelo pélvico, pues es este diafragma. Todo lo que estoy remarcando en este punto, ya con el puntero, es el diafragma. Ese diafragma pélvico o suelo pélvico es un conjunto de estructuras que encierran, ya que cierran en forma de rombo, ya, o diamante, el estrecho inferior de la cavidad abdominopelviana, ya. Aquí, por ejemplo, la pelvis presenta un estrecho superior, que es este, y un estrecho inferior, ya, donde está justamente este diafragma. Entonces, hay elementos desde el punto de vista óseo, ya que van a participar en el mismo. Por ejemplo, tenemos a lo que son los huesos coxales. Aquí tenemos al hueso coxal, es una vista superior, por lo tanto, lo que se puede apreciar es el pubis, ya, el ángulo del pubis, el pecten, en este caso la línea innominada, la cresta ilíaca. ¿Listo? La cresta ilíaca, la espina ilíaca antero-superior, antero-inferior y bueno, todos los detalles que pues, en otras ponencias, en una anterior ponencia se realizó, ¿no? De todas formas, ahí están. Que también se tiene al sacro, ya donde participan en este punto, en esta vista superior, se puede apreciar lo que son los alerones o alas del sacro, el cuerpo del sacro, ya, que participan prácticamente en este punto. Y el coxis, que obviamente se encuentra hacia abajo, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que va a presentar en este caso, este suelo pélvico? También presenta articulaciones. Va a presentar dos articulaciones sacroiliacas, ¿ya? La articulación de lo que es la superficie articular del coxal con lo que es las alas o, en este caso, las caras laterales articulares del sacro, la articulación sacrocoxigia y la sínfisis del pubis, ya con sus respectivos ligamentos. Aquí hay un segmento ligamentario muy importante. Miren, tenemos al ligamento sacrotuberoso, ya, al ligamento sacrotuberoso, que va justamente desde lo que es el sacro hasta, en este caso, la tuberosidad isquiática. Aquí tenemos justamente el estrecho inferior, ya que tiene la forma romboidal, ¿listo? Donde en la mujer básicamente tiene una medida de 11 centímetros desde lo que es la mensura de los dos tubérculos o desde las dos tuberosidades isquiáticas. A esto se llama, en este caso, el diámetro biisquiático. Y bien, ahí está. Entonces tenemos la parte ósea, tenemos la parte articular, tenemos la parte ligamentaria. Ahora lo que nos toca revisar en este punto es la parte muscular. Desde el punto de vista, en este caso muscular, tenemos que analizar los dos tipos de grupos musculares que van a haber ya en este segmento. A nivel del suelo pélvico femenino, que es distinto, un poco distinto ya al suelo pélvico masculino. Los músculos del suelo pélvico femenino están en tres planos: plano superficial, medio y profundo, ¿ya? En todos los músculos que hay, se presentan lo mismo en el varón, salvo este músculo, que es el músculo constrictor del vestíbulo, de la vagina o vulva. Todos los demás músculos están presentes. En el plano superficial, por ejemplo, se ve el músculo esfínter externo del ano, ¿ya? El esfínter externo del ano
el músculo transverso superficial del periné, el transverso superficial, el músculo isquiocavernoso, ya, el isquiocavernoso, que en las mujeres sobre todo se va a nivel de lo que es el clítoris, en el cuerpo cavernoso del clítoris, va hasta ese nivel, y desde lo que es la tuberosidad isquiática. El otro es el bulbo esponjoso, ya, a nivel de lo que es el labio, los labios mayores, y el constrictor, ya, el constrictor de la vagina. ¿Listo? El constrictor del vestíbulo de la vagina o vulva. Entonces ya se tiene este grupo muscular o plano muscular superficial. En el plano medio pues, se encontrará el músculo transverso profundo del periné, ya, el transverso profundo, y el músculo esfínter de la uretra, ya, o esfínter externo de la uretra. Ese es el plano medio. Y el plano profundo encontraremos a lo que es el elevador del ano, ya, desde el cual se tienen dos fibras, uno que es el pubococcigio y el otro que es el iliococcigio. ¿Listo? Y por último, el músculo coccigio. Aquí cabe recalcar un ligamento también que es importante, que es el ligamento ano-coccigio. ¿Listo? Es el ligamento que prácticamente sirve para lo que es la defecación. Así que es importante también, en este caso, ubicarlo. Este es el rombo del piso pélvico, del suelo pélvico. Bien, hasta ahí yo creo que vamos bien, esperemos que sí. Si hay alguna duda, pues, realícenla. Vamos con lo que es los músculos del suelo pélvico masculino. Tienen los mismos tres planos, tienen los mismos músculos, a diferencia que no presenta el músculo esfínter, ¿ya? El vestíbulo de la vagina o vulva, ¿no? Más que obvio. Plano superficial, el músculo esfínter externo del ano, ¿ya? Se tiene al isquio cavernoso, ya se tiene al bulbo esponjoso. En el plano medio se tendrá al músculo transverso profundo del periné, al esfínter de la uretra, al elevador del ano en el plano profundo y al músculo coccigio. Y obviamente el ligamento que habíamos mencionado en un inicio, que es el ligamento ano-coccigio y el sacro tuberoso, ¿no? Bueno, esos son todas las estructuras que hay en el suelo pélvico, tanto femenino como masculino. ¿Cuál es la función? O sea, ¿para qué sirve? El suelo pélvico está formado de un 70% de tejido conjuntivo, ¿ya? O sea, la mayor parte es tejido conjuntivo. Eso significa que va a haber un debilitamiento, ¿ya? Con la edad. Recordemos que al pasar la edad, las fibras, la matriz extracelular del tejido conectivo va disminuyendo en su producción, ¿ya? Es por eso que nada raro, a partir de los 65 años de edad, existen ya problemas de disfunción del suelo pélvico. Y más aún si es que en este caso presentan trabajos donde se da una ergonomía, en este caso, la cual permite disminuir aún más, ¿ya?, la función que tiene el suelo pélvico. Un 30% está formado por musculatura, ¿ya? De este músculo, el 80% hay fibras tipo 1 y en este caso el 20% son fibras de tipo 2, ¿ya? Estos músculos del perine son parietales, ¿ya? Tienen una inserción blanda y su función principal es de sujetar los órganos que se encuentran dentro del mismo, ¿ya? Entonces, los órganos que se encuentren ahí, pues son importantes, ¿ya?, que se sujeten también de un punto que es el suelo pélvico. Bien, los músculos que no forman parte del suelo pélvico, pero tienen una relación, ¿ya?, son el obturador interno, el piramidal, ¿ya? También aquí el estado del diafragma respiratorio, es decir, el diafragma, el que se encuentra dividiendo el tórax del abdomen, también
cumple alguna función, pero sobre todo de tensión para el suelo pélvico. Recordemos muy bien que el límite interno superior del tronco es el diafragma, ¿ya? El diafragma que divide el tórax y el abdomen. En la pelvis, la parte inferior, está el suelo pélvico. Todo eso forma una cavidad que es la cavidad abdominal, la cual va a presentar presión, en este caso, la presión intraabdominal. Entonces, a medida que el diafragma pueda, en este caso, tensar o expandir, hace que aumente la presión intraabdominal y esto hace que tensione aún más todo lo que es el suelo pélvico. ¿Listo? Entonces, también la columna lumbar, ¿ya? También influyen justamente en el suelo pélvico como tal. Bien, entonces, hasta ahí yo creo que vamos bien. Esperemos que sí. La inervación es obviamente importante porque si se va a realizar una electroestimulación, pues se tiene que saber qué terminaciones nerviosas llegan hasta ese nivel. Entonces se tienen terminaciones nerviosas que son motoras y otras que son sensitivas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos a lo que son la inervación motora, ¿ya? Y desde otro segmento, hacia el lado derecho de su pantalla, se tiene a la región sensitiva. Entonces, ¿qué nervios van a haber para el segmento motor? Pues se tienen los nervios ilioinguinal, el iliohipogástrico y el genitofemoral. ¿Listo? El nervio obturador, que también prácticamente inerva el segmento junto con lo que son los nervios cuneal inferior, ¿ya? Y el nervio pudendo, que es el más importante en todo lo que es el suelo pélvico. La mayor parte de la musculatura del suelo pélvico, por no decir el 100%, es del nervio pudendo, ¿no? Derivado de lo que es el plexo sacro. Y aquí, en este caso, los dermatomas prácticamente desde el segmento sensitivo, ¿ya? Se tiene a lo que es también el hilio hipogástrico, desde lo que son sus terminaciones T12, L1 y L2, ¿ya? La S3, S4, ya todo lo que es la región, por ejemplo, a nivel de la vulva, y en el varón, ya todo lo que es a nivel escrotal, y cerca de lo que es segmento glúteo, pues la L2 y L5, ¿listo? Que, bueno, prácticamente llegan a ser parte de lo que es el nervio obturador, ¿no? La parte motora y, pues, obviamente, en este caso L2 y L5, de la parte sensitiva dentro de lo que es la parte de los dermatomas. ¿Qué órganos hay internamente? Rápidamente, en la mujer se tiene lo que es la vejiga, ¿ya? Sujeta justamente presentando un hiato que es el hiato uretral. Presenta en este caso por detrás, en la parte posterior, se tiene lo que es la vagina, teniendo el hiato vestibular de la vagina y el recto presentando el hiato rectal, ¿listo? O hiato anal, ¿ya? Porque parte en este caso del límite del recto y la columna anal. ¿Listo? Entonces, ahí están. Son estos segmentos que se tiene en la mujer. Y pueden existir descensos o prolapsos a este nivel si es que hay una debilitación de este suelo pélvico. En el varón, pues cambia, obviamente, ya, y se tendrá parte de lo que es la uretra, sobre todo la uretra membranosa, se llama así porque está en contacto con lo que es el suelo pélvico, ¿ya? También parte de lo que es la próstata, estará también en relación lo que es el recto, ¿ya? Entonces, aquí se tienen estas estructuras que son importantísimas, ¿no? Dentro de lo que es la relación de los órganos internos que hay. Ahora bien, vamos con lo que es la rehabilitación. Ya sabemos, en este caso, el lugar de problema. Ya sabemos que en este caso problemas pueden suscitar, ¿ya? Vamos con los factores de riesgo.
¿qué hace que debilite, en este caso, el piso pélvico? El tipo de actividad profesional, ya, personas que prácticamente están todo el día en escritorio, ya, que prácticamente se aguantan las ganas de micción, ya, esto por el mismo trabajo, la edad que ya les había mencionado el porqué, el estreñimiento que hace que aumente la presión intraabdominal, los deportes, ya, que obviamente los deportes a la larga dan siempre desgaste de la parte muscular. Alteraciones morfológicas como una hiperlordosis lumbar, que en la mujer es una hiperlordosis muchas veces en el embarazo, que hace que se distiendan un poco más el suelo pélvico. La obesidad aumentando la presión intraabdominal y factores hereditarios como una alteración congénita del colágeno, las colagenopatías que van a alterar bastante el suelo pélvico, porque recuerden muy bien, es un 70% de tejido conectivo. Y afecciones respiratorias, ya estas afecciones respiratorias, ya, sobre todo tóraco-abdominales o ya torácicas, que van a incrementar, en este caso, la presión intraabdominal. Factores de riesgo que debilitan la pelvis. Otros factores de riesgo, va a haber patologías metabólicas endocrinas como la diabetes o hipotiroidismo, traumatismos, golpes en el lugar, patologías de la columna lumbosacra, ya, como hernias, como escoliosis, intervenciones quirúrgicas en la región, como por ejemplo intervenciones en las hemorroides, ya, como por ejemplo las episiotomías en el caso de trabajo de parto, aguantar las ganas de micción en exceso, ya, y utilizar ropa muy, pero muy ajustada. Esto hace que aumente también la presión intraabdominal. Si se utiliza ropa muy ajustada, o sea, a diferencia de lo que es las fajas, ¿ya? Las fajas mantienen una presión constante, pero la ropa ajustada no. ¿Ya? La ropa ajustada en realidad lo que hace es presionar ciertos segmentos y otros no. Factores de riesgo obstétricos, aquí ya se repiten algunos y se comparten con los anteriores, como el parto vaginal, ya la primiparidad, bueno, el primer parto, el peso del bebé, cuando aquellos son mayores a 3.700, ya, o 3.7 kilogramos, por si acaso, cuidado, piensen que es 3.700 kilos, ¿no? Imagínense. El perímetro craneal mayor a 35, ya. Y a nivel del puerperio, pues gimnasia abdominal tradicional, ¿no? Algunos le dicen, ya te tienes que levantar ya nomás, porque si no te va a dar un sobreparto. Y hay un montón de creencias en diferentes lugares, ¿ya? Hay algunas mujeres que apenas ya dan, en este caso, el trabajo de parto, ya se da a luz, ya tienen su hijo en brazos, pues ya empiezan a trabajar y a cargar cosas pesadas, ¿no? O estar mucho tiempo de pie. Y el aumento de la edad de la maternidad, pues obviamente esto está en relación con lo que es la edad, ¿no? Vamos con el campo de acción. ¿Dónde se debe hacer esta rehabilitación? Ya a nivel urológico, pues se va a hablar en una próxima sesión, en una próxima ponencia, vamos a hablar de la incontinencia urinaria, ¿ya? Que es el trastorno más común, pero al ser más común, obviamente es más amplio, ¿ya? Tenemos que hacer reeducación vesical, hay un montón de cosas que vamos a hablar en la siguiente sesión. Esto de la incontinencia urinaria, que es la pérdida involuntaria de la orina, ¿ya? Entonces es más frecuente en mujeres, ¿ya? Y va aumentando a medida que va aumentando la edad. A nivel ginecológico y obstétrico, la preparación en embarazo, parto y posparto, ¿ya? El traumatismo obstétrico, ¿ya? Esto prácticamente igual con ejercicios del suelo pélvico, ¿ya? Para evitar lo que es la incontinencia urinaria o anorrectal. Y bueno, la prevención de los trastornos, el prolapso vaginal, ya las secuelas cicatriciales de la episiotomía o desgarros,
Trastornos menstruales como la dismenorrea, ¿ya? La menorrea también en este sentido. ¿Esto por qué? ¿Por qué está la dismenorrea y la menorrea dentro de lo que es este problema ginecológico, ya, del piso pélvico? ¿En qué sentido hace que haya una baja o disminuya, mejor dicho, la función del piso pélvico? Porque estos son básicamente hormonales, ¿ya? Básicamente son estrogénicos. Recuerden que el estrógeno, pues, lo que más va a desnaturalizar, por decirlo así, es el tejido conectivo, ¿ya? La menopausia, obviamente esto está en relación con lo que es la edad. A nivel proctológico, el estreñimiento, ya que es prácticamente menos de 3 deposiciones a la semana, unos esfuerzos defecatorios excesivos, ya, y heces duras, las cuales pueden dar rectocele o prolapso rectal, ya. Entonces aquí, por ejemplo, se tiene un prolapso rectal marcado, ¿ya? Y a la larga, pues también se puede tener lo que es incontinencia fecal, ¿ya? Tanto sólida, líquida o gaseosa. En los trastornos sexuales, la disfunción sexual, que es más frecuente en mujeres con patología de suelo pélvico, ¿ya? Entonces, a nivel de las mujeres, por ejemplo, la dispareunia con coito doloroso, la anorgasmia, el vaginismo, la frigidez, la vulvodinia, ¿ya? Y en el sexo masculino, la disfunción eréctil, la eyaculación precoz, la eyaculación retardada y el coito doloroso. Bien, vamos con lo que son los ejercicios del suelo para el suelo pélvico. Y estos básicamente son ejercicios de gimnasia y recuperación del perine, ¿ya? Que todo fisioterapeuta debe saber. Entonces se puede hacer la cinesiterapia activa, ¿ya? Entonces eso con gimnasia abdominopelviana, ejercicios de Kegel, ya que los vamos a revisar enseguida, ejercicios según la técnica de Guy Laroche, dispositivos como conos vaginales, bolas chinas, ¿ya? Y un montón de ejercicios que se pueden realizar, ¿listo? Entonces, estos ya entran como agentes físicos mecánicos, ¿listo? Entonces, que se pueden utilizar para reforzar el correcto funcionamiento de lo que es el suelo pélvico. El biofeedback, ya que es un modo de asegurar la correcta realización de los ejercicios de Kegel, ya, esto por medio de un dispositivo electrónico, ya que el paciente puede ver en una pantalla en el momento que se contrae ya la musculatura perineal y cuando no lo hace, ya, es el biofeedback, una biorretroalimentación, ya, para que el paciente se asegure de que está realizando bien, en este caso, los ejercicios. Y la electroestimulación, ya que es que induce una contracción pasiva de la musculatura perineal, ¿ya? Y esto se basa en la estimulación del origen nervioso activando las raíces sacras de C1 a S3, ¿ya? Entonces aquí es importante también para reforzar lo que son los esfínteres en este lugar. Aquí es importante de que en la electroestimulación hay que tener la certeza de que haya un arco reflejo íntegro, ¿ya? Entonces, para ello, pues tiene que haber las vías necesarias de sensibilidad, ¿ya? Recordemos que un arco reflejo se compone de, en este caso, un receptor, ¿ya? Una neurona sensitiva, ¿ya? Una integradora, una neurona motora, ¿ya? Entonces, todo ese arco reflejo debe estar íntegro. Si hay fallas en la sensibilidad, pues no se utiliza electroestimulación. ¿Listo? Entonces, si hay fallas en la contracción, lo mismo, ¿ya? Aquí la electroestimulación, sobre todo, y habíamos dicho desde un inicio, sirve sobre todo para lo que es la tonicidad muscular. Bien, vamos a ver un videíto al respecto, ¿ya? Hay un canal muy interesante que les voy a recomendar también para esta serie de
Antes, previo a esto, previo a ir a lo que es el videito, si tienen alguna duda, vamos, aquí había una pregunta. En caso de una pubalgia, ¿ya? En caso de una pubalgia, que estamos hablando de dolor a nivel de lo que son los músculos que van a ir directamente a lo que es el pubis, ¿ya? Entonces, estos no entran desde el punto de vista desde el segmento de la disfunción de piso pélvico, ¿ya? No entran, pero los medios físicos también habíamos dicho que se dividen en este caso en aquellos que van a interactuar directamente hacia lo que es el dolor, ¿no? Entonces ahí se pueden utilizar, en este caso, medios, agentes físicos como lo que es la temperatura, ¿no? Aquellos térmicos dentro del mismo. Y bien. Muy bien, a ver, vamos, ya estamos con las preguntas, qué bueno. Por si acaso espero haya podido responder un poco de lo que es tu duda, Margarita Llanos. Ya, todo lo que es dolor, sobre todo, es en este caso térmico en el segmento. Térmico, crioterapia. Bien. A ver. Glúteos con aparatología es conveniente en rehabilitación. Habíamos dicho que no forman parte, los glúteos no forman parte del suelo pélvico, en primer lugar, ¿ya? Entonces, para la rehabilitación del suelo pélvico, de hecho, no va, ¿listo? Entonces, glúteos no forman parte del suelo pélvico. Si tienes un paciente con incontinencia, tienes incontinencia urinaria, incontinencia fecal, ¿ya? Tienes un paciente, en este caso, con un prolapso, ya obviamente es reducido por medio de lo que es el médico cirujano o en este caso el médico fisiatra, porque ahí hay en este caso un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Entonces, recuerden muy bien que en este campo intervienen el médico fisiatra, el fisioterapeuta, kinesiólogo, ¿ya? Entonces, ambos grupos. Entonces aquí para glúteos no va, ¿no? Ya hemos dicho el por qué. Bien, ¿qué músculo debemos trabajar en caso de incontinencia fecal? En incontinencia fecal se trabaja sobre todo la mayor parte se trabaja con electroestimulación, ¿listo? De los segmentos S1 y S2 que van a ir directamente a los músculos esfínteres. La electroestimulación sobre todo van a reforzar todo lo que son los esfínteres del suelo pélvico, ¿listo? Entonces es parte también de lo que se denomina la reeducación. Cuando hay problemas de esfínteres, perdón, la mayoría de los, en este caso de los tratamientos con agentes físicos, llega a ser de reeducación, ¿ya? Reeducación rectal en el caso de lo que es la incontinencia fecal y la reeducación vesical en el caso de, en este caso, incontinencia urinaria. ¿Listo? Entonces, electroestimulación es lo que más se aconseja desde este punto de vista. Judith. Bien. Ok. Bueno. Vamos bien. Entonces, les voy a colgar un videito previo a esto. A ver, vamos a dejar de compartir. Enseguida les comparto el videito. Wow, buena pregunta. Realmente excelente pregunta, Yolanda. Qué buena pregunta. Bien, cuando la paciente tiene un dispositivo intrauterino, ¿no? ¿Se puede colocar electroestimulación intracavitatoria? No, no, para nada, no se puede, ¿ya? Es, en este caso, otra de las contraindicaciones que no lo he mencionado, pero no se debe colocar
electroestimulación, peor aún si tiene un dispositivo intrauterino, porque sabemos que, bueno, dependiendo también de la naturaleza, pero no, preferiblemente no colocar. Porque el dispositivo intrauterino existe solamente de composición, en este caso hormonal, por gestágenos en el lugar, o en este caso, algunos que comúnmente le dicen con envolturas de cobre. Entonces, el cobre es uno de los metales que presenta nube electrónica. La nube electrónica se refiere a aquellos que son conductores de electricidad, ¿ya? Y el cuadro que genera un dispositivo intrauterino es inflamación crónica. Entonces, eso significa que, pues, en lugar de favorecer, en este caso, con este medio físico, pues prácticamente lo vas a perjudicar aún más, ¿no? Puedes exacerbar el cuadro. Bien, así que no, prohibidísimo, estimada Yolanda. A ver, en caso de vendaje neuromuscular que se trabaja con relación al piso pélvico. Los vendajes neuromusculares, por lo común, no son tan favorables, ¿ya? No son tan favorables desde ese punto de vista. El ultrasonido con DIU no pasa nada, por si acaso. Bueno, me estoy saltando, perdón. A ver, enseguida voy a mencionar. Vamos por orden. Es que me va emocionando un poco las preguntas que van haciendo. Entonces, el caso de vendaje neuromuscular, ¿qué se trabaja con relación al piso pélvico? No trabaja mucho, porque recordemos que los vendajes, hay vendajes adhesivos, ¿ya? Que son las cintas kinesiológicas, que vienen por colores y además vienen por tamaño, ¿ya? Obviamente las más cortas sirven para músculos más pequeños, ¿ya? Suelen ser totalmente incómodos para el paciente, no se utiliza frecuentemente, ¿ya? Hay algunos que sí lo utilizan con el fin de, en este caso, tener alguna mejora, pero prácticamente el paciente deja de utilizarlos por la incomodidad, ¿ya? Del lugar. Sobre todo, en este caso, el vendaje neuromuscular sirve para segmentos que estén liberados, articulaciones distales. ¿Listo? Para ello. Y para valorar musculatura interna se puede, a ver, yo tampoco, por si acaso, para valorar musculatura interna, si es el caso de un DIU, tampoco se puede, por si acaso, ¿ya? Vas a tener errores ya en tu valoración, ya por medio de electroestimulación cavitatoria. Luego de una histerectomía, dice sí, bueno, con el DIU no se puede. El DIU tiene que estar fuera y se puede sacar fácilmente. Previo a eso, puedes indicarle a tu paciente que pase a ginecología y se haga retirar el DIU. No pasa nada, porque después de una semana, se puede volver a reintroducirlo. ¿Ya? Entonces, no hay mayor dificultad. O sea, ¿para qué complicarse la existencia? Directamente, pues, indicas el retiro, ¿ya? Y pues puedes realizar, en este caso, tu electroestimulación, ¿ya? Dudo mucho que esa paciente que presenta un problema de suelo pélvico, ¿ya? Tenga relaciones sexuales en ese tiempo. Lo dudo mucho. ¿Listo? Así que el DIU ahí va a estar, se podría decir, de sobra, ¿no? Bueno. A ver, Maigualida Serpa dice, luego de una esterectomía, ¿se puede trabajar suelo pélvico? De una esterectomía sí se podría en este caso trabajar, porque lo que se va a ver en este caso es que queda afecto cuando se va el útero. Ya recordemos que el útero está en relación, en este caso anterior, con lo que es la vejiga,
ya suele afectar, en este caso, la estabilidad del mismo. Entonces, tiene que trabajar también, en este caso, en suelo pélvico. Es muy importante, cuando se pregunta eso, en pacientes que han tenido neoplasias a nivel del útero y han tenido una histerectomía radical, es decir, se ha sacado todo lo que es el útero, ¿ya? Y recordemos también que el influjo hormonal también varía un poco. El suelo pélvico puede llegar, en este caso, llega a bajar, en este caso, su función, a disminuir su funcionalidad, ¿ya? Entonces se debe realizar también en este punto, después de una histerectomía, trabajo de suelo pélvico. Pero ahí no es tan necesario una electroestimulación. La electroestimulación puede ser intermitente, ¿no? Una semana sí, una semana no, ¿ya? Y bueno, combinado obviamente con trabajo mecánico, ¿no? Bien. Ultrasonido con DIU, en este caso, sí, no tienen ningún problema el ultrasonido. Por si acaso, el ultrasonido son ondas de choque, nada más, ¿ya? Entonces no tiene ningún problema. Se utiliza, es más, se utiliza ultrasonido hasta para muchas veces corroborar si está o no, en este caso, el DIU, si está bien o no, bien puesto o no. Entonces, las frecuencias que se utilizan en ultrasonido, pues, no contrastan mucho, ya, con las que se utilizan en la parte médica, ¿no? Para la recepción de, en este caso, imágenes. Bien. Bueno, se nos fue la hora. Lo que voy a hacer es les voy a recomendar que en este caso lo puedan revisar el videito que lo tengo en este caso. Es un bonito video con respecto a este segmento. Se los voy a colocar en el material. Entonces, el link va a estar en el material, lo van a poder revisar. Es un videito de 7 minutitos, ya que es un electroestimulador de incontinencia urinaria, ¿listo? En forma de bermuda, se podría decir, para aquellos que lo conocen de ese nombre, o corto, o short, o como también le llaman. Tiene otro nombre también en forma de calzones, más o menos. Tiene más o menos esa forma. Y bueno, se los voy a colocar el link en el material, entonces ahí lo van a poder revisar. Les aconsejo bastante lo puedan revisar. Es lo último que hay ya para personas que sufren incontinencia urinaria, que es electroestimulación, que les permite también realizar, en este caso, trabajo deportivo y demás. Bueno, espero haya sido de mucho provecho la clase del día de hoy. Espero les haya agradado, espero se haya entendido todo, ¿ya? Y espero haber podido colmar todas las expectativas que ustedes han tenido con el curso. Y bueno, sin más ni más, les agradezco bastante su gentil atención y el hecho que se hayan quedado hasta ahora, pues significa mucho. Que tengan una maravillosa noche y conmigo hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Román. Igualmente, saludos desde Santa Cruz, Bolivia, hasta la Argentina. Muchísimas gracias por estar sintonizando en este lugar. Ok, que les vaya bonito. Un abrazo a cada uno de ustedes, un abrazo virtual. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, Judith. Un saludo hasta Venezuela. Buenísimo. Gracias.